Galicia, si tú vas ahí y quieres llevar a tu casa pues un artículo que representa Galicia, pues será una efigie, un simbolito, un retrato, una figura de lo que se llama el paragüero. El paragüero es una persona que anda con un carrito, con una rueda, con lima, y él afila cuchillos y también repara paraguas. ¿Por qué? Porque the rain in Spain does not fall mainly on the plain. Cae sobre Galicia, en el noroeste, en las montañas. Mucha lluvia. Y uno de esos paragüeros recibió la palabra de Dios de este colportor y en sus andanzas llegó hasta Monforte de Lemos, en Lugo también, y una señora ahí, que no era demasiado rica, pero de noble estirpe, pues recibió a este señor y él con gentileza le dio una porción de la palabra de Dios. Y esa mujer, pues el corazón le comenzó a hurgar, en otra visita le dio una Biblia entera. Y luego un día vino un predicador y paró en su casa y le preguntó, después de haber pernoctado ahí, hospedado, pues ¿qué le debo? Ah, pues no, aquí tenemos el espíritu de nobleza y recibimos los huéspedes sin compromiso. Pues entonces yo le voy a pagar con un mensaje. Y le predicó el mensaje del Evangelio y esa mujer fue convertida, la tatarabuela del predicador de esta noche. Y su nieto después fue un colportor y fue el nieto de ella, el abuelo de nuestro hermano de Galicia. Mi esposa es de Galicia, buena tierra. Ahora, tenemos que entender, queridos hermanos, que no eran los grandes, los nobles, que fueron los instrumentos de la extensión de la palabra, pero también fueron una gran multitud de aquellos que nunca sabremos sus nombres hasta que lleguemos a la patria celestial. Ni siquiera sé yo si se sabe el nombre de aquel paragüero. Pero gracias a Dios que la palabra de Dios dice, cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, como también fue entre vosotros. Voy a pedir que mi hermano venga adelante y voy a orar con él antes de que iniciemos entonces esta sesión de comunicación de la palabra de Dios, que tiene poder para salvación y para edificación. Padre Celestial, en esta tarde estamos tan agradecidos contigo por la presencia de nuestro querido hermano. Sabemos que tú has hilvanado esta conjunción de tiempo y de sitio para la gloria de nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra. Él es al que exaltamos. Te damos gracias por el Espíritu que tú has hecho morar en nosotros para que la palabra sea inteligible y no solamente inteligible, pero absorbible, asimilable, y luego que se reproduzca el efecto del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Yo pido que tú bendigas grandemente a nuestro hermano Samuel y también a su esposa Susana. Te damos gracias por lo que representan sus vidas y sus abolengos, sus familias en el ministerio por largos años. Bendice entonces la palabra y que corra ciertamente entre nosotros en esta tarde por méritos de Cristo amado. Amén. Amén. Lo voy a nombrar biógrafo oficial, porque en poco tiempo ha hecho una síntesis de la familia. De manera que, Tito, ya sabes dónde tienes que seguir investigando. Es un privilegio, una bendición grande abrir la Biblia. Es una responsabilidad predicar sobre la Biblia. Es una bendición muy grande entender la Biblia. Es una enorme responsabilidad vivir conforme a la Biblia. En un instituto bíblico hay que enfatizar siempre esto. No es buena teología la que calienta el cerebro y deja frío el corazón. La teología perfecta es aquella que, como Cristo hizo con los discípulos de Maús, le abrió las Escrituras. Y eran las Escrituras las que calentaron el corazón de ellos, de manera que aquellos que estaban tristes, discutían, etcétera, etcétera, dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Yo pido al Dios de gracia y de gloria que haga esta operación, no por mí, sino por su Espíritu esta noche. Y que cada uno de nosotros salgamos de este lugar bajo el impacto de lo que Dios tiene para ti hoy, porque te ha traído a este lugar con un propósito, hablarte personalmente
y decirte aquello que necesita, o que quiere, mejor dicho, Dios no necesita nada, que quiere que tú hagas con tu vida y que esta es tu gran necesidad. Vamos a llevar estos días, estos 5 días, vamos a estudiar, a considerar, a reflexionar sobre 5 temas de la carta a los Gálatas, de la epístola a los Gálatas. Permitidme hacer una breve introducción de este asunto. Primeramente, la epístola a los Gálatas, como sabéis, es uno de los escritos paulinos, de lo que se llama el corpus paulinos del Nuevo Testamento. Hay una gran discusión sobre si esta carta es la primera de las cartas escritas por Pablo, o por lo menos es una de las primeras. Mi opinión personal, estoy terminando el comentario a esta epístola, mi opinión personal es que es el primer escrito que sale de la mano de Pablo. En segundo lugar, el autor, no hay discusión ninguna, la Iglesia lo ha aceptado a lo largo del tiempo, no hay contradicción, no hay cuestionamiento de este escrito como puede haberlo de otros. Todos aceptan que la carta a los Gálatas, en los escritos más antiguos que recogen el canon del Nuevo Testamento, o los escritos del Nuevo Testamento, todos reconocen a Pablo como autor de esta carta. ¿Quiénes son los destinatarios? Bueno, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los hermanos en Galacia. ¿Y qué es Galacia? Ese es otro problema. El problema es que Galacia puede ser un territorio pequeño al sur, junto al mar, o puede ser un gran territorio que comprende gran parte de la provincia romana de Galacia. ¿A quién escribe? Si queréis mi opinión, y esto no es doctrina bíblica fundamental, por eso podemos discrepar, si alguien discrepa conmigo, al final me lo dice, le voy a dar un abrazo y le digo, fantástico. La epístola yo creo que se escribe a las iglesias del sur de Galacia. Durante mucho tiempo se cuestionó este asunto, pero la cuestión es bastante evidente, que se está refiriendo a iglesias del sur de Galacia que estaban, digamos así, muy al alcance de personas que podían venir desde Jerusalén. Ahora, ¿cuál es la causa del escrito? Bueno, la causa del escrito lo dice el escrito mismo: oh Gálatas insensatos, de manera que estáis cayendo en un problema muy serio del que yo quiero recuperaros y quiero llamar la atención. Los Gálatas, como todos los creyentes, habían creído que Jesucristo es el único Salvador. Habían sido enseñados por Pablo que la salvación descansa en la gracia y que el instrumento para alcanzar la salvación es la fe. Por tanto, todo aquel, lo dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo predica este evangelio. Y lo que el evangelio de la gracia produce es libertad. Y la gran libertad del evangelio de la gracia consiste en que Dios nos saca del poder de las tinieblas y nos traslada ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Por tanto, los creyentes son libres. Los creyentes miran el trono de Dios en base a la salvación por gracia mediante la fe, y el trono de Dios se ha cambiado para ellos de un trono de justicia y de ira, como consecuencia del pecado, en un trono de gracia y de misericordia. El trono de Dios distante del hombre a consecuencia de su santidad y de su gloria infinita se hace próximo, tan próximo que se nos invita a entrar al trono de la gracia para obtener el socorro oportuno. Los creyentes dejan las formas, el sistema, la tradición, no solamente la tradición procedente de aquellas religiones con tantos dioses y con tantos ídolos, detrás de cada uno de ellos un demonio, sino también con el sistema religioso de los judíos. Y los creyentes viven una esfera de libertad. Pero cada vez que Pablo predica el evangelio, ¿qué ocurre? Detrás de Pablo, los que no quieren que los cristianos sean libres. Y vienen con toda probabilidad judaizantes desde Jerusalén, pisando los talones de Pablo. Si vosotros estudiáis Hechos con calma, y yo necesitaría tiempo largo esta noche, para esto no lo voy a usar, si vosotros estudiáis Hechos con calma, notaréis que hay un componente judeo-cristiano y un componente cristiano gentil.
Alguien va a decir, bueno, ¿estás en el hiperdispensacionalismo con dos iglesias? No, no, en absoluto. Pero quiero deciros que la iglesia de Jerusalén se gobierna, se rige al estilo sinagoga y que el presidente de la iglesia de Jerusalén es Santiago. Y si hay algún judío de judíos, Santiago es uno de ellos. De manera que los judaizantes, que son personas que aceptan que Jesucristo es el Mesías, tratan de persistir en el judaísmo o de enseñar a judaizar. De manera que ellos enseñan que los gentiles no pueden ser admitidos a la comunión de la iglesia a no ser que se circunciden y guarden la ley. Naturalmente, Pablo no va a permitir esto de ninguna manera. Y probablemente en Antioquía es donde surge los primeros eslabones de ese conflicto. Y Pablo dice, bajo ningún concepto, ni por un momento, nos sometimos a eso. Pero ellos persisten. Va a dar origen con toda probabilidad a lo que se llama el Concilio de Jerusalén. De manera que la carta para mí está escrita sobre el año 40, más o menos. Siendo así, es el primer escrito de Pablo. Segunda curiosidad, digamos así, de la carta. Tengo la profunda convicción, cuanto más la leo y más estudio, más convencido estoy, que la carta a los Gálatas es un escrito producido íntegramente por Pablo de puño y letra. Vosotros sabéis que Pablo dicta las epístolas y a veces se hace referencia al amanuense, al que recoge las palabras de Pablo. Cuando un escritor del Nuevo Testamento tiene un buen amanuense que maneja bien el griego que hay ahí es bueno. Es un idioma bien conjuntado. De manera que, por ejemplo, un judío de judíos que se expresa en arameo escribe uno de los mejores escritos griegos del Nuevo Testamento, que es Santiago. Santiago, junto con Hebreos, es prácticamente griego clásico. Hay muy pocas modificaciones de la koiné ahí. Pero esta carta de Gálatas es un laberinto. De manera que a veces yo estoy haciendo la traducción de algún texto y analizándolo y le digo a mi esposa en casa, hay que ver cómo escribe Pablo. Y ella cree que estoy hablando de su hijo. No, no, no. Estoy hablando de Pablo, el de la epístola, que es un problema serio. Las traducciones. Hay una cantidad de frases sin sujeto que tienes que identificarlas de alguna manera y otras cosas por el estilo. Aparte, la carta destila una rigidez, perdonadme si lo digo con todo cariño, de enfado santo. Por tanto, Pablo utiliza palabras y frases en esa carta que son realmente fuertes. La carta a los Gálatas es el bosquejo de carta a los romanos. La carta a los romanos es todo delicadeza, estructura. La carta a los Gálatas es Gálatas insensatos, venid acá. Esta es la gran dimensión de esta carta. Cuando Pablo escribe esa carta, dice cosas terribles. Estoy hablando, humanamente hablando, perdonadme, es un escrito inspirado, ¿me estáis entendiendo? Lo acepto plenamente, lo reconozco como tal, pero Pablo tiene frases tremendas. Por ejemplo, cuando habla de la circuncisión, le dice a los Gálatas que aquellos que os enseñan a circuncidaros, ojalá se corten ellos todo. Lo dice Pablo en esa carta. Por tanto, ahí está un Pablo que está realmente enfurecido santamente con lo que están haciendo con los Gálatas. Esta es la epístola a los Gálatas. Ahora, ¿cuál es el tema de la carta? Únicamente, uno y único, justificación por la fe. Y en esa justificación por la fe, Pablo tiene que sentar el elemento que hace posible la justificación. La justificación no se alcanza por obras de la ley. La justificación se alcanza por fe en ¿quién? Por fe en Cristo. Y la justificación por fe en Cristo no se alcanza solo por el hecho de que Cristo es Dios manifestado en carne, sino porque Cristo, el Verbo eterno manifestado en carne, realiza a través de su humanidad una obra redentora, una obra sustitutoria, una obra de visión, para que la cruz tome una dimensión que corresponde a la obra realizada por el Salvador. Este es el contenido de la carta. Pablo utiliza la cruz. ¿Por qué tantas veces en la carta? Bueno, la respuesta que me vais a dar, la sé ya, es porque el Espíritu lo guió a eso, sin duda.
No dudo ni por un momento que el Espíritu conduce la mente de Pablo para escribir la epístola. Y es más, no dudo ni por un momento que todo el contenido de esta carta es inspirada por él. Recordáis, los que estudiáis la Biblia, que el tema inspiración es de vital importancia hoy y siempre. Estamos en una corriente doctrinal, entre comillas, que dice que la Biblia es inspirada por Dios, pero que hay en su contenido palabras que salen del pensamiento del hombre que no son inspiradas. Si tú quitas una coma a la inspiración de un escrito bíblico, quitas toda la autoridad a la Biblia. El Espíritu de Dios sopló en esta carta y le dio vitalidad, Hebreos 4:12. De manera que, de la misma manera que cuando el Espíritu de Dios sopló en la materia inanimada y comunicó vida al hombre, de la misma manera cuando sopla en el escrito, comunica vitalidad al escrito. Y el escrito, por esa razón, es vivo y eficaz. Bueno, estamos con bibliología y no estamos en el tema de bibliología. Remito esto al profesor de la materia. Pero quiero deciros que cuando Pablo habla, el gran tema es la cruz. Y en la carta establece una progresión sobre la cruz. En primer lugar, en el capítulo 1 y versículo 4, la cruz es el lugar de sustitución, porque Cristo muere ocupando el lugar del pecador. En el capítulo 2, versículo 20, la cruz es lugar de identificación, donde Pablo dice: estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En el capítulo 3, en el versículo 1, la cruz es lugar de visión. Y Pablo dice: ¿quién deformó vuestra visión cuando delante de vosotros Cristo fue presentado como crucificado? En el capítulo 3 también, versículos 13 y 14, la cruz es lugar de maldición, porque fue hecho por nosotros maldición. En el capítulo 4, versículos 4 y 5, la cruz es lugar de redención. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa? La adopción de hijos. En el capítulo 5, versículo 11, la cruz es un lugar de tropiezo. Lo va a desarrollar de forma especial en la carta a los Corintios, cuando Pablo dice en aquel escrito que la cruz es locura. ¿Para qué? Para los que se están perdiendo. Pero es poder de Dios para los que creen. De manera que la cruz para el mundo de hoy es tropiezo. Y este tropiezo no afecta solo a los grandes idólatras de aquel tiempo, afecta específicamente a los judaizantes, porque la cruz de Cristo es el único elemento de salvación, la única provisión para alcanzar la justicia de Dios en Cristo. De manera que cuando tú suplementas la cruz, levantas la cruz con otras cosas, una cruz suplementada es una cruz destruida. Y Pablo hace la afirmación de que la cruz de Cristo, que es locura, que es lugar de tropiezo, termina en el capítulo 6 y versículo 14 con la cruz como lugar de gloria. Y el apóstol dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. 7. Pero tenemos 5 días. De manera que, como no vamos a hacer horas extras por la noche, yo voy a tomar 5 de esos temas y vosotros estudiáis los otros 2. Voy a tomar el primero esta noche con la ayuda del Señor. Primeramente, la cruz como lugar de sustitución en Gálatas capítulo 1, versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hay 3 cosas importantes en ese versículo. En primer lugar está la dimensión de la obra: se dio a sí mismo por nuestros pecados. En segundo lugar está el objetivo: para librarnos del presente siglo malo. Y en tercer lugar está la razón: conforme a la voluntad de Dios. Esta mañana, en la reunión de la mañana, hablé un tiempo sobre la deidad de Cristo, ¿recordáis? De manera que hice mucho énfasis en la condición divina
del Verbo eterno de Dios. Y recordaba que cuando comienza el relato bíblico, Dios se presenta como el omnipotente y soberano Dios que crea. Y la voz autoritativa que surge, que sale del ser divino, corresponde al Verbo de Dios, que expresa en el sea lo que Dios quiere realizar y se realiza. Ese admirable, eterno, infinito Verbo de Dios un día viene al mundo de los hombres y toma una naturaleza humana. Será el tema posiblemente de mañana, en donde hablaremos de la humanidad de Cristo. En esta condición humana, el Dios de la gloria se prepara, se adecúa para realizar la misión en la función de esclavo. La función de Cristo, la misión de Cristo, no se realiza solamente desde la voluntad personal de Cristo, que indudablemente la contiene. El Señor Dios de la gloria viene para entregar su vida voluntariamente. En el plan de redención, cada una de las personas divinas asumió una determinada función, un determinado trabajo. Lo simplifico mucho de esta manera. El Padre va a enviar al Hijo y va a llamar a los pecadores. El Hijo va a venir y dar su vida voluntariamente y recibir al que el Padre llama. Y el Espíritu Santo va a regenerar a todos aquellos que por la fe reciben a Jesús. Por tanto, en el plan de redención, cuando viene el cumplimiento del tiempo, cada una de las personas divinas asume su papel y comienza a funcionar en misión salvadora. ¿Cómo lo hace? El Padre envió al Hijo. No quiero quemar el tema de Gálatas 4, pero en ese enviar al Hijo, el Padre dice que le apropia, le adopta un cuerpo. Esa expresión de la carta a los Hebreos, en donde el escritor dice que como sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste ni te agradaron, me apropiaste cuerpo. Eso es lo que dice el escritor de la carta a los Hebreos. Pero la cita está tomada del Salmo, y en el Salmo yo leo de otra manera. El mismo sentido. No quisiste sacrificio por el pecado, has abierto mis oídos. Literalmente, has horadado mis orejas. El concepto griego y el concepto hebreo de oído tiene mucho que ver con el órgano auditivo, entre otras cosas con la oreja. Nosotros en castellano lo distinguimos mucho y decimos, qué mala oreja. No, decimos, qué mal oído tiene ese, porque es incapaz de cantar bien. Bueno, pero cuando se habla de oreja, ahí se está hablando del órgano que en el Éxodo 21 expresa el concepto de esclavo voluntario por amor. Nos dice la Biblia que cuando un hombre quería ser esclavo en casa de su dueño, de un dueño, por amor de su mujer y de sus hijos, pedía ser considerado esclavo perpetuo por amor. Y el dueño lo llevaba a la puerta de la ciudad y en presencia de testigos horadaba con una lezna el lóbulo de la oreja derecha, y tienes todo el gran proceso que culmina en Hebreos. Para poder ser siervo voluntario por amor y dar su vida, el Hijo de Dios tiene que asumir en su persona divina una naturaleza humana. La idea teológica, extraña idea teológica, de que la obediencia de la segunda persona a la primera ocurre en la eternidad, no tiene ningún fundamento bíblico. Cada una de las personas divinas son iguales en vida, en gloria y en dignidad. Cuando una persona manda y otra obedece, ¿quién es mayor? ¿La que manda o el que obedece? Sin duda alguna el que manda. De manera que cuando el Hijo de Dios viene y dice, no se haga mi voluntad, la expresión corresponde a una humanidad asumida e integrada en la persona divina del Hijo de Dios. Esta humanidad, lo veremos mañana si queréis venir en el estudio de la mañana, esta humanidad es elemento expresivo de la persona. De manera que la persona divina del Hijo de Dios se expresa tanto por su naturaleza divina como por su naturaleza humana. Ahora, la naturaleza humana la ha limitado a funciones y propiedades naturales del hombre, de modo que en su naturaleza humana
el Logos de Dios, que sabe infinitamente todo, porque no puede Dios establecer ningún principio, ni ninguna voluntad, ni manifestar ninguna orden que no sea por el verbo, por la palabra. Este que sabe todo dice que de la venida del Hijo de Dios no sabe nadie el día ni la hora, ni los ángeles, ni el Hijo. Luego necesariamente está hablando desde una dimensión humana. En esta dimensión humana, Jesucristo nuestro Señor, recuerdo que mañana por la mañana vamos a estudiarlo más a fondo, desde la dimensión humana, Jesucristo nuestro Señor, por acción milagrosa, omnipotente de Dios el Espíritu Santo, en el seno de María, toma una naturaleza humana y se hace hombre. Ahora, aunque lo oigáis mañana, vosotros, voy a decir algo, anticipar algo esta noche. El verbo de Dios, cuando se hace hombre, no se viste de humanidad. Queda revestido de humanidad. ¿Cómo lo explico? Imagínate que yo voy y me voy a una tienda. ¿Cómo llamáis aquí a los pullover, al jersey? ¿Cómo llamáis? Porque en cada lugar del mundo se llama de una forma distinta. Suéter. Un suéter de lana. ¿Entendéis lo que quiero decir? Bien. Yo puedo ir y me voy a un comercio, compro un suéter de lana y ¿qué hago? Lo visto. Cuando me lo pongo, he quedado vestido de un suéter. Pero puedo ir a una mujer que tricota, que calceta, que otra vez, que teje. ¿Me estáis siguiendo? ¿Me entendéis lo que? Claro, yo estoy hablando en el idioma común, pero tiene significados diferentes. Voy a una mujer que teje, que con lana puede hacer un suéter. ¿Me estáis entendiendo? Bien. Y le digo, quiero que hagas un suéter encima de mí. Me mira y dice, este español está muy mal de la cabeza. Pero la convenzo por fin. Digo, no se preocupe usted, cobre cuanto quiera, pero yo quiero que lo haga. De modo que comienza, si fuese posible, empezaría a tejer la manga, el cuerpo, la otra manga. Cuando ella terminó de tejer, yo no me he vestido el jersey. He quedado revestido. De manera que cuando Dios se va a encarnar, la segunda persona de la deidad se va a encarnar, la segunda persona desciende y sobre ella se construye, digamos así, la naturaleza humana del verbo de Dios. ¿Sabes para qué? Para que el que nace sea llamado el santo ser. Ese ser es una incorporación de la revisión Reina Valera 60, pero realmente en el texto griego no está ser, está lo santo con artículo neutro. Cuando tú estudias griego, aquí estudiáis griego, bien, entonces voy a limitar rápidamente ese concepto. Lo en griego indica extensión, expresión, conjunto, de manera que cuando te encuentras lo y detrás un verbo, por ejemplo, muchas veces hay que traducir por las cosas que. ¿Entendéis eso? Muy bien. Aquí lo que está diciendo es que Jesús, el Hijo de Dios, no es un ser santo es un querubín, o un serafín, o un ángel. Él es lo santo, por tanto es adorable. Lo santo absoluto, ¿quién es? Dios mismo. Cristo en esa condición viene. Y en esa condición se produce una acción admirable de Dios en su naturaleza humana. El Hijo de Dios se vacía a sí mismo. Y claro, cuando yo leo eso, me pregunto, ¿y se vació de qué? Y algunos te dicen que se vació de los atributos omni. ¿Crees eso? Si Jesucristo no es omnipotente, ni omnipresente, no es Dios. Tendría que darle razón a los testigos de Jehová. No es Dios, es un Dios. No, está muy bien. Pero Cristo, en su persona divina, no puede vaciarse de ningún elemento de su vitalidad, es decir, de su vida, ni de los comunicables, ni de los incomunicables. De manera que el Hijo de Dios es adorable, y el Hijo de Dios dice, quiero
y se hace. ¿Por qué? Porque es omnipotente. Ahora, en esa humanidad del Verbo, recibe un nombre. Según en su condición divina, el nombre primario es Verbo, Logos, expresión exhaustiva de Dios. En su naturaleza humana recibe un nombre que se le comunica a la Virgen para que se lo pongan. ¿Llamará su nombre? Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Luego ya ves cómo Dios está resolviendo el problema. Un hombre cuya vida es de infinito valor, por cuanto es la vida humana del Verbo de Dios, se va a ofrecer en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora, cuando tú lees los escritos de Pablo especialmente, notarás que nunca Pablo dice que Jesús es igual que yo. Dice, es semejante a los hombres. La semejanza, decía esta mañana, no consiste en que algún elemento de la humanidad no esté presente en Cristo, sino que la semejanza consiste en que excepcionalmente y únicamente Cristo tiene algunas cosas de las que los hombres carecen y nunca podrán tener. Por ejemplo, Jesucristo está vinculado a la deidad como unigénito del Padre. ¿Y yo? No, yo soy hijo adoptado en el Hijo. Jesucristo es impecable, no solo que no pecó, no pudo pecar. Y alguien me dice, bueno, pues entonces tenemos aquí un problema. Y los teólogos liberales tienen una razón. Si Jesucristo no pudo pecar, ¿para qué fue tentado? Luego la tentación es una burla. No, señor. Jesucristo como hombre tiene todas las propiedades volitivas, voluntarias de una persona. Hasta tal punto que en Getsemaní, ¿qué dice Jesús? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Estamos hablando de la esfera de la limitación. En esta condición, Satanás viene a tentar al hombre por las únicas tres puertas de acceso en la tentación, que es la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida. La concupiscencia de los ojos, ahí la tienes tú. ¿Tú no eres el Hijo de Dios? Sí, eres el Hijo, entonces, ¿por qué pasas hambre? Tú no puedes convertir las piedras en pan, entonces, ¿por qué sigues pasando? Pero lo que está diciendo Satanás es, el plan de Dios hay que interrumpirlo, toma el tuyo. Y esto es un problema serio dentro de la experiencia de la tentación. Y después, mira, ahí tienes el pináculo del templo. Salta. ¿Y para qué? No para el espectáculo de la gente, sino para verificar que lo que la Biblia dice es verdad. Porque mandará a sus ángeles cerca de ti para que te tomen en sus manos y tu pie no tropiece en piedra. Claro, no dijo el resto del versículo. Tomó una parte solamente. Y después, mira, los reinos del mundo y su gloria son míos. ¿Mintió? Os veo muy dubitativos. No mintió. Los reinos del mundo y su gloria están en manos del tentador de Satanás por derrota al que tenía el cetro de autoridad sobre ellos, que era el hombre. Y este tentador dice a Jesús, ¿para qué la cruz? ¿Para qué? Yo te los doy, son míos. Hay una condición, si postrado me adorases. Y claro, decimos, qué torpe es este Satanás. ¿Quién va a pensar que el Hijo de Dios se pondría de rodillas? No es eso. Adoración significa obediencia incondicional a. De manera que cuando dejas el camino de Dios que pasa por la cruz y tomas el camino de la entrega voluntaria, estás obedeciendo a alguien y desobedeciendo a otro. ¿Te das cuenta de esto? Por tanto, Cristo viene en esa dimensión y como hombre perfecto, sin pecado, va a la cruz del Calvario. ¿De qué se vacía Jesús? Esencialmente de dos cosas. De la expresión visible de la gloria de la deidad, lo que en el Antiguo Testamento se llama la Shekinah de Dios, y también se vacía de su dimensión de poseedor de todo, aunque no dejó de poseer
todo, era rico sobre todas las cosas. De otra manera, mis queridos hermanos y amigos, para hacer el trabajo hay que poner el mandil del esclavo. Mandil, yo no sé si esta palabra otra vez. Tú sabes, no sé cómo llamáis, a ver, ¿cómo llamáis aquí en esta santa tierra a la funda esta de trabajo, al buzo que llamamos en España? El delantal. Bueno, el delantal. Cuando tú vas el domingo por la mañana, ¿no te pasó nunca que tienes que ir a la reunión y se estropeó la rueda del coche? Y tú sales de casa con traje de domingo. Y hay que echarle mano al gato, ¿se llamáis gato? Al gato del coche. Era aquel hombre que tenía y dice, a mí se me mueren todos, los meto debajo y se me mueren. Bueno, esto, mete el gato debajo del coche, levanta el coche, hay que sacar las ruedas. ¿Y cómo te pones? Bueno, te pones como eso, como un cochino. Y de pronto tú dices, yo no puedo mancharme el traje. ¿Qué haces? Te pones una funda, un mandil, un buzo, no sé cómo llamáis, con su cremallera. Y el que pasa por la calle y te ve hacer esa operación, dice, vi el coche de Juan y un mecánico le arreglaba la rueda. No, era Juan que estaba arreglando la rueda. Lo que pasa es que Juan se había vestido como un criado, como un mecánico, como un técnico, como un experto. Cuando termina la operación, ¿qué es lo que hace? Saca y debajo está el traje propio del domingo. Cuando Cristo viene al mundo de los hombres, mete, digamos así, su deidad debajo de su humanidad. Y los hombres le ven. Y Cristo pregunta, ¿qué dicen los hombres que soy? ¿Y qué le responde? Un profeta, un grande, un hombre, Juan. Y dice, ¿y sabes? Herodes tiene un pánico terrible. Porque dice, no puede ser otro que Juan el Bautista, que resucitó de los muertos, pobre de mí, ¿qué va a pasar? Pero al fin y al cabo, hablan de hombre. Solamente Pedro, por revelación del Padre, dice, tú eres el Hijo de Dios. Y Pedro está expresando el pensamiento del colegio apostólico en relación con la deidad de Jesucristo. Pero un día, un buen día, Cristo ha puesto a 3 hombres en su ministerio cerca de sí para hacer algunos milagros que solo ellos vieron, ¿verdad? Y le llamamos a ellos ¿cómo? El círculo íntimo. Es decir, Cristo tenía intimidad con estos, pero no con los otros. No. Lo que ocurre es que la ley decía que por boca de 2 o 3 testigos queda todo elaborado para dar testimonio. Y cuando 3 testigos coinciden, ¿qué ocurre? Es verdad. Por eso en presencia de 3 ha hecho todos esos prodigios. Y un día hay una cierta discusión teológica y Jesús dice, os digo que algunos de vosotros no morirán sin haber visto venir el reino de Dios con poder. ¿Y qué ocurre? La división de capítulos pone un punto donde no lo hay. Porque habría que leer seguidamente y 8 días después, tomando a Pedro, Jacobo y Juan, subió a la cima de un monte, Mateo 17. ¿Y qué ocurre ahí? De pronto la gloria de la deidad se manifiesta. Y es como si el Verbo de Dios abriese un poco la cremallera de su traje de trabajo y debajo la gloria impresionante de la deidad. Sabéis que la profecía del Nuevo Testamento cambia radicalmente de la del Antiguo ahí. Porque cuando tú lees profecía del Antiguo Testamento, encuentras que hay profetas que escribieron sin saber lo que escribían. Es decir, sin entender el alcance del mensaje. Y dice que investigaban y veían a ver cuándo, cómo, y el Espíritu de Dios decía, basta de perder el tiempo. Esto no es para vosotros, es para después. Bueno, ya está. Pero cuando vas al Nuevo Testamento, dice el apóstol Pedro, que nosotros hemos hablado de estas cosas no en forma de fábulas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, ¿qué? Su majestad. De manera que la profecía del Nuevo Testamento, la panorámica profética, es ya un asunto que es incuestionable porque se ha visto el anticipo. Y en ese monte los discípulos ven
al Rey de Reyes y al Señor de Señores en su gloria. Y a los santos de la antigua dispensación y a los creyentes de la nueva, anticipo claro de qué, del reino de Dios que viene con poder. Ahora, este Hijo de Dios que se oculta para realizar la obra, entrega su vida. ¿Cómo? Mira el versículo: por nuestros pecados. Yo sé que la preposición griega ahí tiene sus complicaciones. Siempre esa pequeñita palabra ha tenido mucha complicación. Se refiere en favor de o en lugar de. Bueno, tú tienes que interpretar la preposición de acuerdo con el contexto. De manera que el Señor no muere solo en favor del pecador, sino que muere en lugar del pecador. En la cruz del Calvario, para redención, hay que pagar un precio definitivo y absoluto. Y ese precio hay que pagarlo de la única manera posible. La paga del pecado es muerte. Por tanto, el que va a redimirte de la condenación del pecado tiene que saldar esa factura. Nadie puede sentirse exonerado de una deuda si no tiene una factura que acredita que eso ha tenido lugar. Ahora, este Dios de la gloria que ocupa el lugar del pecador me va a dar vida en un estamento diferente al que yo tenía. Muere por mí, ¿para qué? ¿Qué dice el texto? Para librarnos del presente siglo malo. Los creyentes, los hombres, no los creyentes, los hombres estamos dentro de un siglo malo. Es una situación de alto riesgo. De manera que la operación consiste en que tú salgas de ese entorno de alto riesgo, que seas librado. Pablo lo va a decir de otra manera, cuando dice que nos libró del pecado, del poder del pecado, y nos trasladó ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Ahora, el ámbito de liberación es el presente siglo malo. Esa palabra, esa expresión, esa frase, esa oración, presente siglo malo, tiene que ver con la liberación del mal que domina el siglo. Este siglo es malo, ¿por qué? Porque está dominado por el mal. De manera que lo que Dios está haciendo es una acción liberadora de forma absoluta, plena, en cada uno de los creyentes. Lo digo en palabras de Cristo. Cristo dijo: si el Hijo os libertare, ¿qué? Seréis verdaderamente libres. Y vosotros habéis hecho muchas veces la exégesis del versículo, ¿verdad? Y casi siempre hacemos lo siguiente: Dios me ha librado ¿de qué? De la condenación. Muy bien, ¿cómo se llama eso? Justificación, perfecto. ¿Y luego? Bueno, luego tengo que hacer yo, seguir yo, llevar a cabo yo una vida digna de esa situación. Bien, y al final, otra vez, Dios me traslada a su presencia y me glorifica. Es decir, comenzaste por la fe, terminas por la fe, y en el medio te santificas por las obras. Estaba una vez con el doctor La Cueva y salía de su despacho. Yo me crucé con él en el pasillo y le dije: buenos días. Ni una palabra. Siguió para adelante. Yo dije: qué raro. Y cuando llegó allá al fondo del pasillo, debió darse cuenta de que yo le había dado buenos días y se volvió y me dijo: buenos días. Bueno, yo me acerqué a él y le dije: ¿qué pasa? Le veo a usted un poco enfadado hoy. ¿Qué ocurre? Y me dijo así: es que los evangélicos son muy católicos. Se salvan por gracia y se santifican por obras. Claro, naturalmente. Porque la libertad de Cristo, si no es puntual, absoluta y permanente, no eres libre. Porque solamente la acción de Cristo en tu vida te libera de las tres cadenas de esclavitud que son el yo, el mundo y la carne.
Si Cristo no te libera en este instante por la acción poderosa del Espíritu Santo que reproduce la vida de Cristo en tu vida, no eres libre. ¿Entiendes esto? Y no puedes ser liberado de la corrupción del pecado por tu esfuerzo, porque no puedes hacerlo. Tú no puedes luchar contra tu propia naturaleza. Cuando yo era un chico joven, hace muchísimos años, me encantaba, una de las cosas que me gustó hacer mucho era pesca submarina. Entonces yo me ponía mi traje de neopreno, no te puedes meter en el agua de Galicia así como está porque te mueres de frío, y mis plomos, mi escafandra y mi tubo. Bajabas 10, 15, 20 metros de profundidad. Cuanto más bajas, más capacidad tienes de resistir un poco la respiración. De modo que yo respiraba, me sumergía allá abajo. ¡Qué cosa más bella! Unos bosques de algas enormes, detrás de los bosques de vez en cuando un pez bueno. Aquello era un espectáculo. Pero yo, al pasar 45 segundos, ¿qué tenía que hacer? Subir y respirar. Y yo me imaginaba que el pez que tenía delante me decía: ¿pero a dónde vas? Si aquí se está fantásticamente bien. Pero yo no podía quedarme ahí. ¿Por qué? Porque el pez tiene una naturaleza y yo tengo otra. Algunos dicen esto es un poco extraño. Te pongo otro ejemplo, porque os veo muy serios. Y estoy pensando si lo que está ocurriendo es que el sueño está haciendo mella. Imagínate que yo le voy a hacer un regalo a una señora, a una señorita, a una dama. Hoy a una dama en España le puede regalar cualquier cosa y la puedes ver con cualquier cosa por la calle. Le voy a regalar un cerdito blanco, chiquitín. Compro. Susana me dice que no. Bueno, tú no, bueno, está bien. Yo compro el cerdito, lo preparo, lo baño, lo perfumo y le digo: toma, ahí tienes para que te des un paseo. Y ella dice: qué cosa más linda, voy a llamar la atención. Y engancha por una correa al cerdito y se va al parque. Estamos en Galicia. Tito dijo antes que hay algo que caracteriza a Galicia, es igual a lluvia. De manera que vas por el parque, cayó un buen aguacero y se ha producido un charco de barro. ¿Y qué hace el cerdo? Lo coge la persona que se lo regalé, lo lleva para su casa, le echa una buena bronca. No seas cerdito, no, sí que lo es. Lo mete en la bañera, lo limpia bien, le pone un lazo rojo, vamos al parque, otra vez un charco. ¿Y qué hace el cerdo? Al charco. Entonces me llama y me dice: no, este animal no, conmigo no va. Bueno, le voy a regalar otra cosa, le regalo un gato. Le pone la correa y lo lleva al parque. Y cuando el gato se va aproximando al charco de barro, mete los frenos de disco en toda la dimensión y va a arrastrar, pero no entra. ¿Por qué? Porque uno tiene una naturaleza y el otro otra. De la misma manera, tú no puedes luchar contra tu naturaleza con tus fuerzas. ¿Me estás siguiendo? Pero puedes ser vencedor sobre ella porque Cristo te hace libre. Y no solamente Cristo te hace libre, es que el Espíritu Santo de Dios ha hecho una operación de regeneración en base a la obra de la cruz, quitando el corazón de piedra y dándote un corazón de carne. Y asentando el Espíritu Santo de Dios, su presencia en el nuevo santuario, para reproducir a Cristo en tu vida y cumplir la predestinación del Padre. Que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahí tienes el contenido de ese versículo. Dios me liberta por Cristo y en Cristo del presente siglo malo. ¿Cuál es la razón? Conforme a la voluntad de Dios, nuestro Padre. Aquí,
entramos en algo singularmente importante. La muerte de Cristo es la expresión de la voluntad del Padre. ¿Sabes qué significa, entre otras cosas? Que Dios en soberanía planificó la salvación, la ejecutó en el tiempo y la aplica a todo aquel que cree. Quiere decir esto que lo primero que Dios hizo ha sido el plan de redención y determinar la salvación del pecador, mucho antes de crear el cielo y la tierra, y probablemente antes de crear los ángeles. El Dios de la Biblia es soberano. ¿Tú crees en la soberanía de Dios? ¿Seguro? La Biblia dice la salvación es de Dios. ¿Lo crees? Y el hombre no tiene nada que hacer en la salvación. No en cuanto a salvación, sí en cuanto a responsabilidad. Pero no cabe la menor duda que el Dios de la Biblia estableció en soberanía lo que dice aquí en el versículo. Va a mandar a su Hijo para liberarme del presente siglo malo. Mucho antes de que se oyese la voz del Verbo diciendo, sea la luz, se oyó la decisión del Trino Dios, sea la cruz. Y en esa dimensión, sea la cruz se produce. Y cuando Pedro habla de la cruz, no habla de un accidente en la vida de Jesús. Dice que fue entregado por determinado conocimiento o por consejo, por determinado consejo, gracias, y anticipado conocimiento de Dios. ¿Te das cuenta? El soberano Dios determinó salvar al hombre no porque el hombre pecase o fuese a pecar. El Dios de la Biblia no funciona por condicionantes, funciona por soberanía. El Dios de la Biblia no tuvo en cuenta que el hombre, es que iba a pecar. No, Señor, el hombre no había sido creado y Dios había determinado salvar al hombre. Cuando tú entiendes eso, entiendes la salvación. Y esa cruz de Cristo queda estéril sin el llamado del Padre. Nadie va a Cristo si el Padre no lo llama. ¿Lo crees también o no? Bueno, alguien me dice, ¿y solo el Padre llama? Solo. En Mateo 11:28, ¿qué dice? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Quién llama? ¿El Padre o el Hijo? ¿El Hijo? No, el Padre. ¿Cómo? Jesús dice, yo no hablo nada de mí mismo. De manera que como expresión del Padre está llamando, el Padre llama a salvación. El Hijo salva y recibe a todo aquel que viene a Él. Cristo dice, el que a mí viene, de ningún modo lo echo fuera. Pero también dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Por tanto, el Padre llama, el Hijo salva, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Regenera al pecador. Ahora voy a terminar con esto, porque es un concepto que necesitamos conocer en este primer capítulo. La salvación es una resurrección espiritual. Y Pablo en Efesios capítulo 2 dice que juntamente con Él nos resucitó. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ese adverbio, juntamente, voy a traducirlo desintegrando el adverbio. Y en lugar de decir, y juntamente con Él, lo voy a decir así, y al juntarnos a Él, nos dio vida. ¿Sabe lo que significa? Que el Espíritu Santo de Dios ha tomado al pecador y lo ha unido vitalmente a Cristo, para que la vida de Cristo sea la vida del cristiano. Y para que pueda decir, como Pablo dice en Filipenses 1:21, por no tocar otro texto de Gálatas, para mí el vivir es Cristo. En Cristo estás ya colocado y en Cristo el presente siglo malo no tiene nada que hacer contigo. ¿Sabes por qué? Porque no solamente fuiste sacado del poder del siglo, sino de la presencia del siglo. ¿Cómo entiendo esto?
Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿en dónde? Lugares celestiales. ¿Dónde está tu vida que antes estaba en el mundo, en el siglo? ¿Dónde está tu vida? Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y ahora, claro, vamos a Colosenses 3, por ejemplo, y leemos aquellas palabras. No hace falta que los busquéis. Si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba. Y claro está, los que somos capaces de disociar justificación y santificación, pretendemos hacer algo tremendo, que es caminar en la tierra mirando para arriba. ¿Lo has probado alguna vez? Yo te invito a que ahora, cuando terminemos, te vayas desde aquí a tu cuarto, a donde sea, así. Te vas a meter un pie en un hoyo, vas a tropezar con el borde de la acera y te vas a estrellar con alguna de esos automóviles que están ahí aparcados. Tienes que mirar a tu entorno. ¿Por qué dice Pablo poner la mira arriba? Porque no hace falta ningún esfuerzo, porque tu vida está arriba. De manera que como tu vida está arriba, tu visión es ¿a dónde? A tu entorno, que es arriba. ¿Entiendes esto? Por tanto, la gran victoria de la cruz consiste en una liberación tan potencial que puedes vivir una vida nueva, que es la vida de Dios viviendo en ti. Esta es la cruz en Gálatas. Esta es la enorme bendición. Y yo quiero terminar preguntándote dónde está Cristo en tu vida. Hay personas que tienen a Cristo en su cabeza. Hay personas que tienen a Cristo fuera de su vida. Pero hay personas que tienen a Cristo en su corazón. Y ese Cristo victorioso, omnipotente, tiene un compromiso contigo. El gran discurso pospascual, es decir, el que se produce luego de la cruz, es un discurso diferente al discurso antes de la Pascua. Antes de la Pascua, Cristo habla de servicio, siervo, humillación. Después de la cruz, tengo autoridad en el cielo y en la tierra. Y este es mi compromiso. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. En la intimidad del alma, el poder omnipotente del vencedor está a tu disposición. Y puedes ser siempre vencedor por medio de aquel que nos amó. Que Dios permita que esta noche esta sencilla reflexión sirva para conducirnos a Jesús. Y para que la cruz de Cristo, en cuanto a obra, no en cuanto a un madero, en cuanto a obra, sea la gloria personal de cada uno. Porque Dios así lo ha determinado. A Él la gloria. Paulinos, de lo que se llama el Corpus Paulinos del Nuevo Testamento. Hay una gran discusión sobre si esta carta es la primera de las cartas escritas por Pablo, o por lo menos es una de las primeras. Mi opinión personal, estoy terminando el comentario a esta epístola, mi opinión personal es que es el primer escrito que sale de la mano de Pablo. En segundo lugar, el autor. No hay discusión ninguna. La Iglesia lo ha aceptado a lo largo del tiempo. No hay contradicción, no hay cuestionamiento de este escrito como puede haberlo de otros. Todos aceptan que la carta a los Gálatas, en los escritos más antiguos que recogen el canon del Nuevo Testamento, o los escritos del Nuevo Testamento, todos reconocen a Pablo como autor de esta carta. ¿Quiénes son los destinatarios? Bueno, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los hermanos en Galacia. ¿Y qué es Galacia? Ese es otro problema. El problema es que Galacia puede ser un territorio pequeño al sur, junto al mar, o puede ser un gran territorio que comprende gran parte de la provincia romana de Galacia. ¿A quién escribe?
si queréis mi opinión, y esto no es doctrina bíblica fundamental, por eso podemos discrepar. Si alguien discrepa conmigo, al final me lo dice, le voy a dar un abrazo y le digo, fantástico. La epístola yo creo que se escribe a las iglesias del sur de Galacia. Durante mucho tiempo se cuestionó este asunto, pero la cuestión es bastante evidente, que se está refiriendo a iglesias del sur de Galacia que estaban, digamos así, muy al alcance de personas que podían venir desde Jerusalén. Galicia, si tú vas ahí y quieres llevar a tu casa pues un artículo que representa Galicia, pues será una efigie, un simbolito, un retrato, una figura de lo que se llama el paragüero. El paragüero es una persona que anda con un carrito, con una rueda, con lima, y él afila cuchillos y también repara paraguas. ¿Por qué? Porque the rain in Spain does not fall mainly on the plain. Cae sobre Galicia, en el noroeste, en las montañas. Mucha lluvia. Y uno de esos paragüeros recibió la palabra de Dios de este colportor y en sus andanzas llegó hasta Monforte de Lemos, en Lugo también, y una señora ahí, que no era demasiado rica, pero de noble estirpe, pues recibió a este señor y él con gentileza le dio una porción de la palabra de Dios. Y esa mujer, pues el corazón le comenzó a hurgar. En otra visita le dio una Biblia entera. Y luego un día vino un predicador y paró en su casa y le preguntó, después de haber pernoctado ahí, hospedado, pues ¿qué le debo? Ah, pues no, aquí tenemos el espíritu de nobleza y recibimos los huéspedes sin compromiso. Pues entonces yo le voy a pagar con un mensaje. Y le predicó el mensaje del Evangelio y esa mujer fue convertida, la tatarabuela del predicador de esta noche. Y su nieto después fue un colportor y fue el nieto de ella, el abuelo de nuestro hermano de Galicia. Mi esposa es de Galicia, buena tierra. Ahora, ¿cuál es la causa del escrito? Bueno, la causa del escrito lo dice el escrito mismo. ¡Oh, Gálatas insensatos! De manera que estáis cayendo en un problema muy serio del que yo quiero recuperaros y quiero llamar la atención. Los Gálatas, como todos los creyentes, habían creído que Jesucristo es el único Salvador. Habían sido enseñados por Pablo que la salvación descansa en la gracia y que el instrumento para alcanzar la salvación es la fe. Por tanto, todo aquel, lo dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo predica este evangelio. Y lo que el evangelio de la gracia produce es libertad. Y la gran libertad del evangelio de la gracia consiste en que Dios nos saca del poder de las tinieblas y nos traslada ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Por tanto, los creyentes son libres. Los creyentes miran el trono de Dios en base a la salvación por gracia mediante la fe, y el trono de Dios se ha cambiado para ellos de un trono de justicia y de ira como consecuencia del pecado en un trono de gracia y de misericordia. El trono de Dios distante del hombre a consecuencia de su santidad y de su gloria infinita se hace próximo, tan próximo que se nos invita a entrar al trono de la gracia para obtener el socorro oportuno. Los creyentes dejan las formas, el sistema, la tradición, no solamente la tradición procedente de aquellas religiones con tantos dioses y con tantos ídolos, detrás de cada uno de ellos un demonio, sino también con el sistema religioso de los judíos. Porque en poco tiempo he hecho una síntesis de la familia. De manera que, Tito, ya sabes dónde tienes que seguir investigando. Es un privilegio, una bendición grande abrir la Biblia. Es una responsabilidad predicar sobre la Biblia. Es una bendición muy grande entender la Biblia. Es una enorme responsabilidad vivir conforme a la Biblia. En un instituto bíblico hay que enfatizar siempre esto. No es buena teología la que calienta el cerebro y deja frío el corazón. La teología perfecta es aquella
que, como Cristo hizo con los discípulos de Maús, le abrió las Escrituras. Y eran las Escrituras las que calentaron el corazón de ellos, de manera que aquellos que estaban tristes, discutían, etcétera, etcétera, dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Yo pido al Dios de gracia y de gloria que haga esta operación, no por mí, sino por su Espíritu esta noche. Y que cada uno de nosotros salgamos de este lugar bajo el impacto de lo que Dios tiene para ti hoy, porque te ha traído a este lugar con un propósito, hablarte personalmente y decirte aquello que necesita, o que quiere, mejor dicho, Dios no necesita nada, que quiere que tú hagas con tu vida y que esta es tu gran necesidad. Vamos a llevar estos días, estos 5 días, vamos a estudiar, a considerar, a reflexionar sobre 5 temas de la carta a los Gálatas, de la epístola a los Gálatas. Permitidme hacer una breve introducción de este asunto. Primeramente, la epístola a los Gálatas, como sabéis, es uno de los escritos. Tenemos que entender, queridos hermanos, que no eran los grandes, los nobles, que fueron los instrumentos de la extensión de la palabra, pero también fueron una gran multitud de aquellos que nunca sabremos sus nombres hasta que lleguemos a la patria celestial. Ni siquiera sé yo si se sabe el nombre de aquel paragüero. Pero gracias a Dios que la palabra de Dios dice, cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, como también fue entre vosotros. Voy a pedir que mi hermano venga adelante y voy a orar con él antes de que iniciemos entonces esta sesión de comunicación de la palabra de Dios, que tiene poder para salvación y para edificación. Padre Celestial, en esta tarde estamos tan agradecidos contigo por la presencia de nuestro querido hermano. Sabemos que tú has hilvanado esta conjunción de tiempo y de sitio para la gloria de nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra. Él es al que exaltamos. Te damos gracias por el Espíritu que tú has hecho morar en nosotros para que la palabra sea inteligible, y no solamente inteligible, pero absorbible, asimilable, y luego que se reproduzca el efecto del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Yo pido que tú bendigas grandemente a nuestro hermano Samuel y también a su esposa Susana. Te damos gracias por lo que representan sus vidas y sus abolengos, sus familias en el ministerio por largos años. Bendice entonces la palabra y que corra ciertamente entre nosotros en esta tarde por méritos de Cristo amado. Amén. Amén. Lo voy a nombrar biógrafo oficial.